Mire, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ex ministro de Salud, Ginés González García, y el laboratorio Pfizer deben decir la verdad. Tienen muchas preguntas que contestar con datos y documentos probatorios y sin tirar la pelota afuera. Primero, ante la opinión pública. Después, en los tribunales, en la causa que tiene abierta el doctor Julián Ercolini. Y después, en los Estados Unidos. Mire, un gerente de laboratorio multinacional, de una multinacional que no es Pfizer, me contó que esta empresa farmacéutica probablemente se haya autodenunciado en una corte norteamericana. Y que si eso no ocurrió todavía, bueno, cualquier damnificado podría abrir una causa en esos tribunales de Estados Unidos y de esa manera obligar a Pfizer a contar la rigurosa verdad de los hechos. El escándalo y el oscurantismo que hay alrededor de esta compra no realizada de 13, 14 millones de vacunas tiene dimensiones de extrema gravedad institucional. Estamos hablando de una causa que se podría convertir en una de las más graves de la historia argentina. Superamos ya los 75.000 muertos y muchos especialistas dicen que podríamos llegar al horror de los 100.000 muertos, producto, por supuesto, principalmente de la falta de vacunas. Y resulta que este gobierno no compró los 13, 14 millones de dosis que la farmacéutica tenía previsto como prioridad para nuestro país. Pfizer debe decir lo que pasó, y además qué está pasando ahora, porque Brasil acaba de adquirir 200 millones de vacunas en 2 etapas, México compró 50 millones de dosis, la Unión Europea ya reservó 1.800 millones de dosis, escuchó, 1.800 millones de dosis. Ahora, Argentina, ¿por qué motivo nosotros no tuvimos las vacunas? Y por ahora, además, ni siquiera hay una nueva negociación para tenerlas. Los argentinos necesitamos saber quién cometió esta locura y cuáles fueron los verdaderos motivos. El laboratorio utilizó la colaboración, escuche, de 5.762 voluntarios argentinos. Generosamente se prestaron a hacer conejillos de indias para las pruebas que se realizaron en el hospital militar. Ellos son los primeros que deberían tener las explicaciones correspondientes. Muchos se sumaron a esos experimentos, que han sido los más numerosos del mundo, porque lo encabezaba un infectólogo de mucho prestigio como el doctor Fernando Pollack. Y en aquella época Pollack respondía al llamado de los medios de comunicación, desarrollaba sus explicaciones, pero en un momento Pollack dejó de atender al periodismo, bajó su perfil a cero y no se sabe qué es lo que piensa de toda esta dolorosa situación. Por eso le digo, Pfizer debería explicar en los Estados Unidos si es cierto que el ministro Ginés le exigió que tuvieran un socio local en esta operación. En casi todos los rubros de negocios, el kirchnerismo utilizó siempre esta matriz para direccionar el rumbo del comercio y en varios casos para quedarse con fortunas a modo de coimas. Hoy mismo, en el diario La Nación, Joaquín Morales Solá escribió textualmente: más tarde se supo que el Ministerio de Salud le había reclamado a Pfizer un socio local y la transferencia de tecnologías. Ahí lo estamos viendo, la columna de Joaquín Morales Solá. Ahora, ¿ocurrió esto o no? ¿Le exigieron a Pfizer que se asociara a algún experto en mercados regulados, para decirlo con ironía? Mire, después del escándalo Enron en los Estados Unidos, la legislación castiga con mucha dureza, incluso con la cárcel en varios casos, a aquellos empresarios que paguen coimas o que mientan ante los tribunales. Están obligados a decir la verdad. Allá, en New York, no es tan fácil extorsionar o manipular a un juez o que el magistrado cajonee por años una causa de tanta gravedad. Eso por el lado del laboratorio. Pero el presidente Alberto Fernández también está en el centro de esta inquietante inmoralidad. En su aparición en la CNN, según cuenta el periodista Eduardo Van der Koy, respondió que no sabía lo que había ocurrido para que de pronto, de un día para el otro, se haya roto la negociación con Pfizer. En otra parte del reportaje, Alberto dijo textualmente: ¿saben cuál fue la primera vacuna que se aprobó en la Argentina? Y se respondió: la Pfizer. Entonces explíquenme por qué si aprobé la vacuna después no la compré. Señor presidente, con todo respeto, no son sus interlocutores los que tienen que explicar. Usted es el que tiene que iniciar una investigación sumaria para establecer qué pasó.
¿Por qué puede haber existido desde un mal desempeño de algún funcionario público hasta alguna de las variedades de la corrupción? Y eso sería gravísimo, mucho más tratándose de la vida y de la muerte de los argentinos. Y si se cometió algún delito y el presidente lo sabía, o se enteró, lo averiguó después, como funcionario público está obligado a denunciarlo. Y si no lo hace, se convierte en cómplice o en encubridor. Y si no sabía el presidente, su responsabilidad es averiguar, porque la vida y su carrera política va a quedar marcada a fuego con este suceso. En otro segmento de la entrevista en CNN, el presidente apeló no a la rigurosidad de los hechos, sino a un pálpito. Dijo textualmente: yo la impresión que tengo es que en algún momento Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas y Pfizer dijo: no firmo más contratos porque si tengo que dejar las vacunas en Estados Unidos no voy a poder cumplir. ¿Por qué? Si todo venía tan bien, de golpe el gobierno no atendió más a Pfizer. ¿Por qué sacaron de la línea de negociación a Ginés con ese laboratorio y todo pasó directamente a manos de Vilma Ibarra y Cecilia Nicolini? Bueno, y Ginés tiene que sentarse en el banquillo de los acusados, dicen que lo van a citar próximamente, y responder a una ametralladora de preguntas, de consultas. Por una radio K, se lo escuchó hace unas horas, dubitativo, tal vez con fatiga cognitiva, porque dijo que era fácil explicar lo que pasó con Pfizer. ¿Qué dijo? Nos exigieron una serie de condiciones que no se amoldaban a nuestra ley. ¿Cómo dice, exministro? ¿Qué significa eso, Ginés? ¿Cuáles fueron esas condiciones? Otra excusa insólita dice que fue la diputada cristinista Cecilia Moró, la que colocó la famosa palabra negligencia en la ley. Hoy insistió con esa falacia el propio Santiago Cafiero. Juntos por el Cambio se ofreció a corregir esa palabra para remover todos los obstáculos y que se pudiera comprar las vacunas. Y el gobierno ni siquiera contestó. ¿Y ahora qué pasa? Este gobierno que necesita vacunas con desesperación, ¿no tiene interés en abrir una nueva negociación con Pfizer? ¿Está cerrada para siempre esa puerta? Pregunto, ¿estamos ante un Pfizer Gate? Que las autoridades ofrezcan una conferencia de prensa abierta y que los periodistas pregunten y repregunten hasta averiguar la verdad. El pueblo quiere saber de qué se trata, ¿eh? Ayer fue 25. Esto es lo más peligroso de todo lo que ha ocurrido en el manejo ineficiente y turbio de la pandemia. Pero también en algún momento van a tener que rendir cuentas sobre los traficantes de vacunas con Carlos Zanini y Horacio Berbisky a la cabeza, con las vacunas que fueron al hospital de Calafate y que no están registradas en ningún lado, con la militancia camporista inmunizada, con las aplicaciones en los locales partidarios y sindicales, con el rosario de barbaridades que dijeron y promesas que incumplieron. Bueno, ni qué hablar de los delirios de algunos talibanes K que en las redes llegaron a decir, y algunos a creer en algunos casos, que Pfizer había pedido las cataratas del Iguazú o el glaciar Perito Moreno como garantía, ¿no? Por eso, el caso Pfizer para mí es prioridad. El laboratorio líder a nivel mundial en su rubro y el presidente de la nación deben jurar decir la verdad y nada más que la verdad, aunque sea por respeto a tantos muertos. Le quiero plantear otra cosa. Todo esto que hemos hablado tiene que ver también con, hace alto impacto en la inflación en la Argentina, lo que recién contaba Florencia, pero también en el crecimiento, yo diría, fuertísimo de la mala imagen de Alberto Fernández. Mire, hay una encuesta de la Universidad de San Andrés que ha dado a conocer que el nivel de imagen negativa ha batido todos los récords. Alberto Fernández y su gestión tiene un nivel de imagen negativa, ahí lo estamos viendo en el graph, del 72%. Es decir, poquito más de 7 de cada 10 argentinos tienen una imagen negativa de Alberto Fernández. Los que apoyan, los que tienen una imagen positiva y les parece bien, son apenas el 26%. Esta Universidad de San Andrés, es cierto que es muy probable que esta encuesta se haya hecho, no en forma presencial, por supuesto, no mano a mano, sino a través de las redes sociales, y eso le da tal vez un poquito menos de contundencia informativa
llamativa, pero es lo que están haciendo la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de las encuestadoras. De alguna manera impacta con esta potencia. Alberto Fernández, imagen negativa, 72%, de acuerdo a una encuesta de la Universidad de San Andrés. Nos estamos yendo a un pequeño corte, vamos a tratar de reconectar con el doctor Hugo Pizzi, pero ya estoy viendo a Luis Majul y su poderoso equipo periodístico. Enseguida comienza Voces. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Enseguida estamos allí charlando. Estuve averiguando, estuve haciendo algunas, buscando alguna información respecto de lo que ha pasado con esa fortuna en bolsos en la mal llamada televisión pública. Es increíble lo que ha pasado, el escándalo sigue, no termina y la plata no aparece. La plata no aparece. Hoy creo que uno de los funcionarios del gobierno anterior me decía, comentando este tema, es atracción fatal. Por los bolsos y el dinero, los kirchneristas ven un bolso y un dinero y se les hace agua a la boca. Bueno, Néstor Kirchner, ¿se acuerdan? Abrazado a aquella no caja registradora, sino a la caja fuerte, exactamente. Muchísimas gracias, diciendo éxtasis, fíjense. Bueno, ¿qué pasó? Estamos hablando de una cantidad de millones en vivo, en dinero físico, como dice Fariña, que aparecieron allí en la mal llamada televisión pública, porque es la televisión del gobierno. Y sin embargo, ya entre que echaron, se fueron, renunciaron, hay 10 funcionarios menos y la plata no aparece. Y además, por ley, ellos tienen la obligación de incorporar a su directorio a integrantes de la oposición para que hagan el rol de control, para que estén supervisando todo como corresponde a cualquier democracia en general y más en un medio de comunicación que debería ser absolutamente público. Bueno, fíjese todo el tiempo que ha pasado de que Alberto Fernández llegó al gobierno y todavía el directorio de la televisión pública, por eso digo mal llamada, no tiene incorporado a los representantes de la oposición. Tal vez si hubiesen estado ellos, tendríamos una mejor información y ya se podría haber descubierto de una vez por todas a los responsables, porque no está la plata y tampoco están las facturas, los tickets. Algo tienen que hacer una rendición, lo que pasa que es muchísimo, muchísimo dinero. Seguramente quien estamos viendo en pantalla, que es la titular de la Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, está sufriendo un embate de parte de la Cámpora. Una vez más, como ocurre prácticamente en todo el Estado, y esto me parece que es una de las claves para entender lo que pasa y lo que se viene. La Cámpora ha tomado prácticamente por asalto todo el Estado, con cierto silencio, con cierta prudencia. En toda la estructura del Estado están ahí parapetados. Por supuesto que en la televisión pública les ha costado. En general, Alberto Fernández descansó ahí una pequeña porción de su pequeño poder, pero ahora la Cámpora dice, no, el contenido tiene que ser mucho más duro. Recuerdan aquella vergonzosa expresión de 6-7 chorros, ¿se acuerda usted? La que hacía el traficante de pautas, Diego Birch. Bueno, eso es lo que ellos quieren y por eso están avanzando fuertemente allí en Canal 7. Más allá de que es verdad que el dinero no aparece, más allá de que es un verdadero hecho de corrupción lamentable. Pero les quiero comentar otra cosa que no quiero dejar pasar respecto a lo que pasó con este ataque absolutamente antidemocrático al local de la Cámpora. Todavía hay mucha cuestión que confirmar, mucho para averiguar, pero cuando uno ve ese panfleto, el contenido de los panfletos que dejaron, es de un nivel de fascismo en todos los planos. Fíjese, ahí está la purga. Ahí hacen como una especie de manifestación de cuáles son sus, entre comillas, principios, porque no son principios, son verdaderas atrocidades jurásicas y fascistas. Dicen que es un grupo de extrema derecha que ya había cometido otro tipo de atentados, por ejemplo, que vandalizó la puerta de una escuela de la colectividad judía durante el transcurso del enfrentamiento entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Y ya dicen que tienen identificado a algunos de estos personajes nefastos que a través de las redes sociales sacaban pecho, como si estos fueran hechos revolucionarios y no verdaderos hechos vandálicos y fascistas. Debe haber una investigación de verdad a
fondo. Nadie había llegado a tanto durante la democracia de poner un artefacto explosivo de esas características. Falta establecer cómo se hizo, hay unas cosas extrañas con las cámaras todavía. Dicen que tiraron una bomba adentro por la ventana y que luego la accionaron por afuera. Pero insisto, hay que investigar a fondo como corresponde y que los culpables paguen con todo el peso de la ley. Tiene que ser absolutamente ejemplificador para que ninguna persona confunda una disidencia política, distintas ideas. En democracia, las democracias se hacen con consensos y con disensos. Y aquellos que utilizan la fuerza bruta, la violencia, los explosivos e incluso las armas, son gente que está absolutamente fuera del sistema democrático y debe estar detenida. No quería dejar de comentarlo.